¿Está cansado de lo mismo? ¿Y crees que solo Dios puede ayudarte? Está en la plataforma correcta. El Ministerio Evangelístico Internacional Palabra de Vida, una palabra viva dirigida por el Espíritu Santo. Además, las últimas revelaciones, y como si esto fuera poco, un programa de oración en vivo todos los sábados, donde estaremos orando por ti y toda tu familia. Te esperamos. Esta es tu plataforma. Mis hermanos, estamos aquí en vivo, libro de los Hechos, capítulo 12. Amén. Versículo 1, leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que preste atención a lo que el Señor nos va a decir por medio de su palabra. Recuerden que estas no son mis palabras, son la palabra de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Por lo tanto, debemos prestar atención a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice. Porque la Biblia dice que en la palabra escondida está la vida eterna. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Amén, gloria a Dios, aleluya. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra leída. Tu palabra son vida, Señor. Tu palabra son salvación. Tu palabra son vida eterna, Dios mío. En esta noche, Señor, que mientras yo predico esta tu palabra, Dios mío, tú vayas hablando a ese pueblo. Amén. Tú vayas tocando la vida, Dios mío. Tú vayas salvando, Dios mío, las almas y fortaleciendo lo que tienen necesidad. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, cuando leía esta escritura, alabado sea Dios, cuando leía esta palabra en el libro de los Hechos, capítulo 12, dice, en aquello mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Alabado sea el Señor para siempre. Y yo me preguntaba, ¿cuál era el tiempo en lo que la escritura está hablando? Porque para conocer la verdad de la palabra y poder entender de lo que Dios nos está diciendo por medio de ella, debemos escudriñar. La palabra se refiere, alabado sea el Señor, ya Cristo se había ido de la iglesia, o sea, se había ido de la tierra. Y los llamados, los discípulos, estaban predicando el evangelio por todas las ciudades. Y había un trastorno, había una represalia en contra de los discípulos, en contra de los 12 que Dios había escogido para predicar el evangelio de salvación. Había una persecución, había una guerra en contra de ellos. Y de todos aquellos que habían aceptado al Señor en su corazón. Porque había una secta llamada los fariseos que no quería que se predicara el evangelio de salvación, que no aceptaban a Cristo como el Mesías. Alabado sea Dios. Y esto había traído un trastorno en la ciudad de los judíos, en su creencia. Por lo tanto, ellos se habían levantado a perseguir a los cristianos. Por eso dice el versículo, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Y esto me llamó la atención, porque la Biblia dice que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Hay muchas personas que, porque le sirven al Señor, creen que no van a tener una persecución. Hay muchas personas que porque le sirven a Dios, creen que no van a tener una batalla. Creen que no van a tener una guerra. Pero la Biblia nos enseña lo contrario, alabado sea el Señor para siempre. La Biblia nos enseña que por haber aceptado a Cristo en tu casa, que por haber aceptado a Cristo en tu familia, que por haber aceptado a Cristo en tu corazón, se va a desatar una guerra en el mundo espiritual en contra de ti, en contra de todo lo que tú tienes, en contra de todo lo que tú amas, alabado sea Dios. Y esto estaba pasando con los discípulos y con los de la iglesia. Dice que se había levantado el rey Herodes para hacerle la guerra y para hacerle daño a todos aquellos que habían creído en el Señor. Alabado sea Dios.
Quizás tú en tu casa te dices, ¿por qué la guerra? ¿Por qué la persecución en contra de mis bienes? Porque hay un adversario que se ha levantado a hacerte la guerra por cuanto tú te le escapaste de la mano. Por cuanto ya tú decidiste creer al Señor. Viene esa guerra, viene esa dificultad, vienen esos procesos a tu casa. Por cuanto tú decidiste creerle a Jesús, viene esa malicia del enemigo para querer destruir tu hogar. Alabado sea Dios. Para querer destruir tus hijos. Vienen esos problemas con tu esposo, con tu esposa. Por cuanto tú decidiste creerle a Dios. Porque vamos a ser probados. La fe tuya, la fe mía, la fe de todo aquel que acepta a Cristo en su corazón va a ser probada. Alabado sea el Señor para siempre. Pero el Señor no nos manda a desistir en esos procesos. El Señor no nos manda a abandonar en esos procesos, sino nos manda a aferrarnos más de la fe, a aferrarnos más de la palabra, a aferrarnos más de la promesa de Dios. Mi alma adora a Jesús de Nazaret. Y aquí dice la palabra que el rey Herodes había agarrado a unos cuantos de los que habían aceptado a Cristo en su corazón y que lo maltrataba físicamente y que había matado a Jacobo a espada. Y al ver él que esto había agradado a los fariseos, dice que también se proponía sacar a Pedro y matarlo. Esto me llamó la atención, mis hermanos, porque habían 16 soldados cuidando a este hombre de Dios. Dice la palabra que acabamos de leer que eran 4 grupos de 4 soldados. Y dice la historia que Pedro estaba encarcelado en la cárcel, amarrado de pies y manos. Y que habían soldados adentro del cuarto donde él estaba preso y también afuera en la puerta. Vive Cristo para siempre. Y cuando Herodes tenía pensado matar al otro día a Pedro, dice que había una iglesia que oraba sin cesar por este hombre. Dice que había una iglesia que no menguaba en la oración, sino que continuaba orando y creyendo en la promesa de Dios. Alabado sea Jesús. ¿Tú me quieres ayudar? Gloria a Dios. Lo que me gusta de esta iglesia, esta era la iglesia primitiva. Esta era la iglesia primitiva, aleluya. Ellos hacían oración sin cesar. Ellos hicieron grupo de oración. Ellos se unieron a orar por Pedro, aleluya. Y la palabra dice que donde hay 2 más en el nombre de Cristo, ahí está Cristo. Amén. También la palabra dice que si 2 se ponen de acuerdo en la tierra, Él lo hace en el cielo, aleluya. Amén, así es. ¿Y qué hizo la iglesia? Se aferró de la palabra, se aferró de Dios y se unieron y clamaron por Pedro hasta que Dios envió un ángel y Pedro fue libre, aleluya. ¿Qué nos quiere decir esta palabra a nosotros? Que cuando nosotros vemos a nuestros hermanos pasando necesidad, pasando problemas, procesos, que nos unamos en oración para ayudarlos, para levantarlos. También nos enseña a clamar por los presos, porque hay muchas personas que están presos en la cárcel, que con nuestras oraciones Dios los saca antes de tiempo, aleluya. También hay personas que están presos espiritualmente, que con tu oración en tu casa, Dios lo liberta y lo saca de la cárcel también espiritualmente. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y sabe que me llama mucho la atención de este versículo bíblico. El versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Aquí vemos, mis hermanos, el poder que hay en la oración. Y en la unión. Y en la unión, alabado sea el Señor para siempre. Dice que la iglesia no dejaba de orar a Dios por Pedro. Alabado sea Jesús. Así que yo te insto en el día de hoy a que no dejes de orar por tus hijos. Amén. A que no dejes de orar por tu esposo.
A que no dejes de orar por la promesa que Dios te dio. Alabado sea el Señor para siempre. Que no dejes de orar por tu familia. Vive Cristo para siempre. La Biblia dice que Pedro estaba preso. Estaba amarrado de manos y pies, custodiado por 16 soldados. Alabado sea Dios. Y que al otro día el rey Herodes lo iba a sacar para matarlo como había matado a Jacobo. Pero la oración a Dios que hacía la iglesia, alabado sea el Señor, se anticipó ante los planes del diablo y Dios mandó la respuesta. Amén. Dios mandó el socorro, porque había una iglesia que estaba orando, que estaba clamando a Dios por la vida de Pedro. Alabado sea Dios. Y así como la iglesia oraba, así como la iglesia intercedía y clamaba por Pedro, así tú y yo tenemos que clamar y orar por nuestros hijos, clamar y orar por nuestros esposos, esposas, clamar y orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, clamar y orar por nuestro matrimonio, por nuestro hogar. Alabado sea el Señor. Porque así como Dios respondió a la iglesia, así Dios responde también a este pueblo. Amén. Que clama, que gime, que busca su rostro. Mi alma adora a Dios. La Biblia dice que ya Pedro estaba allí, acostado. Dice que Pedro estaba dormido. Yo me imagino que ya Pedro decía, ya no hay esperanza para mí. ¿Cómo voy a salir de esta cárcel? Estoy atado de las manos y de los pies. Estoy con 16 soldados que me están cuidando. ¿Cómo Pedro pensaba que iba a salir de ese lugar? Dice que estaba dormido, estaba rendido en aquel calabozo. Pero la oración del pueblo de Dios no estaba dormida. Aquella iglesia no estaba dormida. Alabado sea el Señor para siempre. Aquella iglesia oraba día y noche por la salvación de este hombre, por la liberación de este hombre, porque Dios lo había llamado con propósito. Yo creo que Dios no te llamó a ti simplemente para que tú vayas a una iglesia y te sientes. No, Dios te llamó con un propósito a ti. Amén. Con el propósito de salvar tus hijos, de salvar tu familia. Alabado sea Dios. Pero mientras tú dejas de orar, el enemigo está ganando terreno. No podemos dejar de orar por nuestros hijos. No podemos dejar de orar por nuestra familia. No podemos dejar de orar por nuestros esposos. No podemos dejar de orar por ya lo que Dios nos prometió. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pedro estaba dormido en aquella cárcel. Pero dice la palabra que mientras él dormía, el ángel de Jehová lo visitó y una luz resplandeció. Porque hay gente que solamente se enfocan en que el ángel visitó a Pedro, pero no, el ángel no fue solo a visitar a Pedro. También dice que hubo una luz que resplandeció y que alumbró toda la cárcel. Y la Biblia habla de cuál es esta luz. ¿Cuál es la luz de los hombres? La luz tuya es Cristo, la luz mía es Cristo. Es el que nos alumbra, es el que nos guía, es el que nos conduce. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Y Jesús amaba tanto a Pedro que él mismo fue con aquel ángel allí en aquella cárcel y lo visitó. Y dice que mientras Pedro dormía, el ángel le tocó en el costado y le dijo: levántate, cíñete la sandalia y cúbrete con tu manto y sígueme. Y me llama la atención que Pedro no creía lo que estaba sucediendo. Pedro creía que estaba soñando. Gloria. Por aquello que tanto habían orado, que él tanto había clamado, ahora no estaba creyendo lo que estaba sucediendo. Y eso es algo que usted y yo tenemos que ponerlo en práctica. Debemos creer por lo que pedimos. Debemos creer que es lo que estamos orando, lo vamos a ver. Lo vamos a ver manifestado. Alabado sea Dios para siempre. En ese momento Pedro no creyó que lo que había pedido en oración se le estaba concediendo. Y era que el ángel de Jehová lo visitara en la cárcel y lo sacara de aquel lugar. Dice la historia, más adelante, que cuando Pedro salió de este lugar, fue al aposento alto donde todos estaban orando. Era de madrugada, era de noche y todavía había una iglesia orando allí, clamando por Pedro.
Porque Dios nos llamó a orar en día y de noche. Alabado sea el Señor. El Hijo de Dios, aquel que se considera ser cristiano, no puede dejar de orar. Tiene que orar por la mañana si le es posible. Tiene que orar en la tarde si le es posible. Tiene que orar en la noche si le es posible. Alabado sea Dios, porque en la oración está la bendición. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Escuche lo que dice este versículo. El versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y todo en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Yo creo que ese ángel va a visitar tu casa. Amén, yo lo creo. Yo creo que ese ángel va a visitar tu familia. Amén. Yo creo que ese ángel que visitó a Pedro allí en la cárcel te va a visitar a ti. Amén. Y que toda cadena que el diablo haya puesto sobre tu vida se van a caer. En el nombre de Jesús. Y que toda muralla que el enemigo haya puesto van a caer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que toda puerta que el enemigo haya cerrado vas a ser abierta en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús, aleluya. Dice la palabra que cuando este ángel tocó a Pedro, le dijo: levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria a Dios. Yo te digo hoy en el nombre de Jesús: levántate. No dejes que esa cadena que el diablo ha puesto te quiten el propósito de Dios. Amén. No dejes que esa cadena que el enemigo ha puesto acaben con tu sueño, Gloria a Dios. acaben con tu ministerio, acaben con tu hogar, acaben con tu familia, acaben con tus hijos, acaben con tu finanza. Alabado sea Dios. Levántate de ese sueño. Pedro estaba dormido. Hoy te decimos: levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y esas cadenas van a caer. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Pedro se levantó y decidió seguir con la visión que él estaba viendo. Amén. Mi alma te adora, Jesús. Y dice el versículo 6: le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo: vuélvete, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué representa el manto? El manto representa la cobertura, la autoridad de Dios. Y Pedro se la había quitado. Pedro ya estaba cansado, estaba entregado en ese momento. Ya Pedro pensaba que no había solución. Cuando tú piensas que no hay solución, allí Dios va a mandar una palabra y te va a decir: levántate. Amén. Envuélvete en el manto que ya Dios, el Señor te entregó. Envuélvete en el manto de la autoridad de Dios. Envuélvete en el manto del poder de Dios. Porque todavía queda mucho camino por caminar. Alabado sea Dios. Queda mucho camino por recorrer. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Quizás tú piensas que ya todo se acabó. Quizás tú piensas que ya tu matrimonio se acabó. Pero el Señor te dice hoy, por medio de esta palabra: envuélvete en tu manto y levántate. Amén. Levántate de ese sueño. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y sigue avanzando. Y sigue caminando. Y sigue creyéndole a Dios. Amén. Porque lo que Dios dijo de ti se va a cumplir si tú decides creer en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu casa. Bendiga tu familia. Bendiga tu salud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por esta poderosa palabra. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Te invitamos a ver el próximo video. Además, a ser parte de este ministerio, suscribiéndote a este canal, dando like y compartiendo los videos, será de mucha bendición. Que Dios te bendiga.